Si tenías pensado crear un canal de YouTube para generar ingresos, debes hacerlo ahora. Hoy la plataforma ha comenzado a enviar notificaciones a los creadores de contenido para comunicar que los términos y condiciones del programa de socio de YouTube va a cambiar. Estos cambios se verán reflejados a partir del 1 de febrero del 2027. En estos cambios, lo que más afectará será a los canales nuevos o a los que aún no han logrado cumplir los requisitos para poder monetizar. Actualmente los requisitos son 1000 suscriptores, 4000 horas de reproducción pública en los últimos 365 días o 10 millones de vistas en Short durante los últimos 90 días. Esto va a cambiar a una cifra que es el doble. Los suscriptores se mantienen en 1000 la exigencia, pero ahora los requisitos mínimos serán de 8000 horas de reproducción públicas durante los últimos 365 días o 20 millones de short en los últimos 90 días. Estos requisitos serán exigidos a partir del 1 de febrero del 2027 y, como les indico, son prácticamente el doble a los requisitos que tenemos actualmente. Así que, ¿por qué te recomiendo que comiences ahora? Porque si comienzas ahora mismo y logras llegar a los requisitos actuales, que son las 4000 horas o los 10 millones de vistas de short, sumado a los 1000 suscriptores, pues logras monetizar tu canal y no te va a afectar esos requisitos que se van a exigir para los nuevos canales. Hay otros cambios que también veremos en los que ya estamos monetizados, pero lo vamos a ver directamente en la página de Google. Vamos a ir entonces a la página oficial de YouTube y leemos directamente allí lo que nos dice este comunicado. Acá tenemos cambios en el programa de socio de YouTube y nos dice: a partir del 1 de febrero del 2027, como yo les comentaba anteriormente, y por eso hago un paréntesis acá, y tú que estás viendo este video, no has creado tu canal de YouTube y lo tenías en mente, debes hacerlo ahora y así poderte regir por los términos y condiciones actuales, en donde los requisitos son mucho menos de lo que te va a comenzar a exigir a partir de esta fecha. Así que anímate, si quieres comenzar a crear algún tipo de ingresos con esta plataforma, debes hacerlo ahora. Sigamos entonces con un comunicado. A partir del 1 de febrero de 2027 presentamos actualizaciones del programa de socios de YouTube para reflejar cómo miran los usuarios el contenido hoy día y garantizar que YouTube siga siendo un motor de crecimiento sustentable a largo plazo. Para tu negocio realizamos 3 actualizaciones principales del programa. Entonces tenemos ampliación de Premium Live, ya vamos a ver lo que es. Evolución de las oportunidades y los ingresos de YouTube Shorts. Actualización de los umbrales de entrada al programa de socio de YouTube, lo que les decía anteriormente. Y para seguir monetizando el contenido por completo, nos dice que debemos revisar y aceptar las condiciones y actualizaciones de YouTube Studios antes del 31 de enero de 2027. Vamos a seguir leyendo. Ampliación de Premium Live. Ampliaremos Premium Live a todos los países donde esté disponible Premium. Les comento, Premium Live es una versión de YouTube Premium, pero más económica, obviamente con menos funcionalidades. Por ejemplo, no incluye YouTube Music, pero este plan, digamos, de suscripción no está actualmente en todos los países. Entonces, acá nos menciona que lo van a ampliar y lo va a estar disponible en todos los países donde esté YouTube Premium. En promedio, los creadores ganan más por un usuario con Premium que por uno que mira anuncios según el rendimiento del 2026. Lo que quiere decir que esto nos favorece a los que ya estamos monetizados y a los que moneticen próximamente, porque al haber una versión o un plan de Premium más económicas, pues va a haber un grupo mayor de personas que tengan YouTube Premium, bien sea el Live o el normal. Y con esto nosotros vamos a recibir más beneficios a nivel monetario. En el caso de Premium Live, los creadores participarán en un fondo que representa el 60% de los ingresos netos por suscripciones. En el caso de las vistas Premium, los creadores participarán en un fondo que representa el 30% de los ingresos netos por suscripción. En YouTube Analytics, los ingresos de Premium Lite se incluyen en las métricas estándar de YouTube Premium. Entonces tenemos esto como beneficio y vamos al siguiente
punto. Evolución de las oportunidades y los ingresos de YouTube Short. Presentamos nuevas opciones para recompensas por la constancia en los usuarios y ayudar a los creadores a desarrollar negocios más diversos. Ingresos y rendimientos mínimos de Short. Aquí creo que comienza a, como le digo, ciertos umbrales a los usuarios que ya estamos monetizados. Y dice, para obtener ingresos mensuales del fondo para creadores de Short, los creadores ahora deberán mantener 10 millones de vistas de Short válidas en los últimos 90 días. Si no alcanzan este umbral, no significa que saldrán del programa de socio de YouTube, y esto no tendrá un impacto en los otros ingresos, incluidos los que provienen de videos de formato largo. Entonces, lo que nos quiere decir es que el umbral que se exige va a ser en los shorts. Las personas que sus fuentes de ingresos principales del programa de socio de YouTube depende de los shorts. Van a exigir un umbral de 10 millones de vistas válidas en los últimos 90 días para poder seguir generando ingresos mensualmente, pero no significa que lo van a sacar del programa de partner de YouTube. Nuevos programas de incentivos de shorts. Nos dice, presentamos programas que pueden ofrecer bonificaciones por YouTube Shopping, créditos de producción para los acuerdos de marca y aumentos de ingresos por las activaciones de tendencias culturales. Los creadores que cumplan con los requisitos recibirán notificaciones directamente sobre cómo participar en estos programas cuando estén disponibles. No entendí muy bien qué quiere decir acá, pero bueno, ahí tenemos. Anuncios de short segmentados. Si un anunciante segmenta un anuncio para un grupo de 5 canales o menos, los creadores que cumplen con los requisitos podrán obtener un porcentaje de ingresos directos del 45% por esas posiciones. Este pago se realizará además de tus ingresos estándar del Fondo General de Creadores de Shorts. Luego tenemos, muy importante, lo que es el umbral. Dice actualización de los umbrales de entrada del programa de anuncios y premium. Y es lo que les comentaba, lo que se le pone más difícil a los creadores de contenido que aún no han monetizado el canal. Así que si estás a punto de crear tu canal, créalo ahora. Y si ya tienes tu canal pero lo tienes abandonado, comienza a crear actividad para que puedas cumplir con los umbrales que se exigen ahora y no entres en esta nueva exigencia. Lo vuelvo a repetir. Entonces, a partir del 1 de febrero de 2027, los umbrales de entrada al programa de partner de YouTube para los creadores nuevos cambiarán a 8.000 horas de reproducción válidas en los últimos 365 días o 20 millones de vistas de short válidas en los últimos 90 días. Y se seguirán necesitando 1.000 suscriptores. Si ya perteneces al programa de socio de YouTube, esta actualización no afecta a tu estado. Así que no te preocupes, si ya tienes tu canal monetizado, no te afectan estos nuevos umbrales. No se aplicará ninguna modificación en los requisitos de elegibilidad para la financiación de fans, las asociaciones con creadores de YouTube, ni YouTube Shopping. Sabemos que antes de llegar a la monetización por anuncios, YouTube nos exigía 500 suscriptores y 3.000 horas de reproducción pública para activarnos lo que era los suscriptores o los fans, que puedes cobrarle por contenido específico que tengas nada más a los que se unan a tu suscripción, y lo que es la parte de shopping para ofrecer productos por allí. Eso se te activa con 500 suscriptores y 3.000 horas de reproducción pública. Eso sigue igual a como está ahorita, no sufre ningún cambio. Entonces nos dice, estos productos seguirán ayudando a los creadores a comenzar su recorrido de generación de ingresos, incluso antes, cuando alcancen los 500 suscriptores, lo que le digo, y 3.000 horas de reproducción válidas en el último año, o 3 millones de vistas de short válidas en los últimos 90 días. Entonces, ahí están los nuevos requisitos para las personas que quieren comenzar a generar ingresos con YouTube, con esta plataforma. Y ahora vamos con algo que a mí no me queda muy claro todavía. Creo que esto YouTube debe quizás saca un nuevo comunicado con más información sobre esto, y son los requisitos de actividad del canal actualizados. Para reconocer mejor el esfuerzo
constante de los creadores y reflejar las realidades de los diferentes formatos, actualizaremos los criterios para considerar cuándo un canal está activo en el programa de YouTube, en el programa de socio de YouTube. A partir del 1 de febrero del 2027, tu canal se considerará activo si cumples con cualquiera de los siguientes requisitos: 1000 horas de reproducción válidas en los últimos 365 días o 1 millón de vistas de short válidos en los últimos 90 días, o 2 videos de formato largo o 5 shorts subidos cada 90 días. Entonces, esto es como para que YouTube mantenga tu canal en un estado que llaman ellos activo, y nos dice restablecimiento del estado activo. La mayoría de los creadores del programa de YouTube ya alcanzan los umbrales de actividad del programa. Esto es cierto. De hecho, yo que soy un canal pequeño, 1000 horas de reproducción válidas la hago en un mes. O sea que en 365 días tengo muchísimo más. Así que no tendría yo en mi particular problemas con eso. Y es lo que ellos mencionan, ¿no? Ellos me imagino que hacen un análisis y casi todos los creadores que ya tienen canales monetizados cumplen con los requisitos anteriormente, por lo que no creo que nos afecte tanto, ¿no? Pero sí ya comienzan a exigir. Entonces nos dice, pero aquellos que no lo hagan ahora tendrán un plazo extendido de 90 días para cumplir cualquiera de estos requisitos con el objetivo de permanecer en el programa. Entonces nos dice las 1000 horas de reproducción válidas en los últimos 365 días o 1 millón de vistas de short válidos en los últimos 90 días. Entonces, lo que no me queda claro, o no sé si es que yo no comprendo bien o no queda tan explícito, es que qué pasa si tú tienes un canal y no cumples, ya tienes un canal ya monetizado y no cumples con 1000 horas de reproducción válidas en los 365 días y 1 millón de vistas o 1 millón de vistas de short válidas en los últimos 90 días. ¿Qué pasa? ¿Te sacan del programa de partner de YouTube? Eso es una buena pregunta. No lo dice explícitamente, pero asumo que perderías la monetización. O sea, lo dejo interrogante. Ahora veamos si lo dice más abajo, ¿no? Condiciones de financiación de fan actualizadas. No, esto es otra cosa. Lo que quedó arriba, quedó arriba. En el caso de los creadores que habilitaron las funciones de financiación de fans, como las membresías del canal o el super chat antes del 2023, es posible que aún tengan una versión anterior de las condiciones. Es decir, el anexo sobre productos comerciales. Para mantener la coherencia de nuestras condiciones legales, migramos a todos los usuarios al módulo de productos comerciales actual. No se realizaron cambios en los criterios de elegibilidad, en el funcionamiento de los productos ni en el porcentaje de ingreso. Deberás aceptar el módulo de productos comerciales en YouTube Studio antes del 31 de enero del 2027. Si no aceptaste las condiciones, a partir del 1 de febrero de 2027 dejarás de obtener ingresos de funcionalidades de monetización asociadas y deberás aceptar las condiciones para recuperar el acceso. ¿Cómo aceptar los nuevos términos y condiciones? Bueno, a mí todavía no me han salido los términos y condiciones, no me ha salido una notificación para firmarlos, solamente me salió la notificación de estos nuevos cambios, y nos dice que debemos, que nos va a salir una notificación, accede a YouTube Studio, en la computadora, en el aplicativo móvil, busca la notificación de las condiciones en el panel de YouTube Studio, en la pestaña de ingresos, selecciona revisar para cada módulo actualizado, marca la casilla para aceptar y seleccionar siguiente. Bueno, lo voy a hacer, no lo busqué por esta parte, lo voy a buscar ahora y a ver si está disponible. Ya lo voy a revisar, selección de enviar y después revisar todos los módulos actualizados. Y bueno, aquí preguntas frecuentes: ¿me expulsarán del programa de socio de YouTube si no firmo los contratos actualizados? Y nos dice, a ver acá, no. Si no aceptas las condiciones actualizadas antes del 31 de enero del 2027, dejarás de generar ingresos con las funciones de monetización asociadas a partir del 1 de febrero de 2027. Para recuperar el acceso de estas funciones, deberás aceptar las condiciones actualizadas en YouTube Studio. Tu decisión de aceptar estas condiciones y no afecta a perfecto, no es que te van a expulsar. Ahora, vamos a ver qué más preguntas tenemos acá. Entonces yo creo que tampoco, si no cumplimos con los umbrales que nos mencionó anteriormente, aunque decía una parte para seguir perteneciendo al
programa de socio de partner de YouTube. Entonces, bueno. Acá dice, debo aceptar todos los módulos del contrato. Bueno, pueden leerlos, ¿no? ¿Cómo funciona este proceso para los canales de una red multicanal? Bueno, esto es lo que tenemos acá, ¿no? Insisto, a mí la única duda que me quedó fue acá, donde dice los requisitos de actividad del canal actualizado. Porque, como les digo, acá muy claro dice que se deben cumplir cualquiera de estos requisitos con el objetivo de permanecer en el programa de socios de YouTube. Entonces, nos van a expulsar del programa de socios de YouTube si no cumplimos con este umbral. Los que ya tienen los canales monetizados, como les digo, prácticamente todos los que tenemos los canales monetizados cumplimos con esto que nos exige, pero esta es interrogante porque creo que no queda claro. Porque fíjense que abajo, cuando nos menciona sobre los que no acepten los términos y condiciones, no es que los van a expulsar del programa de socio de YouTube, sino que no van a seguir percibiendo dinero. Y cuando lo acepten, ya comienzan a seguir percibiendo dinero. Pero acá nos dice, no nos dice que nos van a sacar, pero dice con el objetivo de permanecer en el programa. Entonces es algo que queda como de incógnito o no queda claro a mi parecer. Entonces, bueno, si te ha gustado este video, no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Así que nos vemos en el próximo video. Chao. Tecnología sin complicaciones. Aprende